The decision Flat Earth Society puestas por las autoridades. rally. Desde Moscú, fracaso de la propaganda occidental. Tenemos que hablar. Nunca en la historia de la humanidad nada bueno ha venido después de esa frase. Pero en este caso, espero que después de lo que veamos hoy, se puedan sacar cosas en limpio. Porque hoy vamos a hablar de la infoxicación y de lo peligroso que esta puede llegar a ser. Se enciende la publiseñal. No importa si eres comunicador, si trabajas en marketing, en publicidad o si trabajas en cualquier otra cosa. La infoxicación nos afecta a todos. En cuanto a comunicaciones, la infoxicación nos afecta porque nosotros, los publicistas, los que trabajamos en comunicaciones, somos generadores de contenido. Y por otro lado, afecta a todas las personas que están impactadas por la comunicación, es decir, a todos los ciudadanos. Por lo tanto, se trata de un problema global, de lado y lado. ¿Pero qué es la infoxicación? En palabras simples, es la sobrecarga de información. Es decir, tengo mucha información y eso me genera angustia porque no puedo revisar todo, no sé cuál elegir, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo un poco simplón, pero que podría servirnos de punto de partida. Yo me imagino que la mayoría de los que tienen Netflix pasan más tiempo añadiendo películas y series a la lista que viendo películas y series. Y eso ocurre porque existe una enorme oferta de títulos y muchas veces simplemente no sabemos qué elegir o tenemos mucho de dónde elegir. Bueno, en parte a eso se refiere la infoxicación. Hay mucha información. Estamos en la era de la información, supuestamente. Pero esta mucha información, que viene de múltiples fuentes distintas, no siempre es información certera. Una definición formal de infoxicación es la siguiente. Se trata de la sobrecarga informativa, es la incapacidad de consumir toda la información disponible, lo cual podría generar distintos niveles de angustia. Se produce por un exceso de información útil e inútil, que por su cantidad es difícil de procesar. Pero uno podría decir, bueno, pero es cosa de que yo elija cuál es la información con la que me voy a quedar y punto. No es tan fácil, pequeño. Existen tres principales problemas a la hora de hablar de infoxicación. El primero es sentirse falsamente informado. Como en general consumimos información muy rápida, muchas veces nos quedamos con un tweet o con un titular, pero no profundizamos en esa noticia. Por lo tanto, muchas veces sabemos de muchos temas distintos, pero muy poquito. En segundo lugar están las noticias clickbait, que probablemente ustedes ya se han topado con muchas de ellas. Es decir, titulares rimbombantes, titulares muy sonoros, muy creativos, muy llamativos, muy amarillentos, pero luego, al hacerle clic, no dicen prácticamente nada. O en realidad querían decir otra cosa. Por ejemplo, conmoción por muerte de actriz de serie Euforia. Y uno corre a hacerle clic para saber quién es, y resulta que era un extra del capítulo piloto. No deja de ser cierto, pero no es lo que uno creía al encontrar esa noticia. Y en tercer lugar, y probablemente lo más peligroso, ¡muy peligroso!, de la infoxicación son las fake news, las noticias falsas, que se propagan 6 veces más rápido que una noticia real. Las fake news no son solo mentiras inocentes, no son solo bromas como originalmente fueron. Las fake news hoy día están pensadas para cumplir un solo objetivo, y ese objetivo es manipularte. ¿Por quién? ¿Para qué? Depende de quién sea el cliente. Porque pensemos lo siguiente, en las redes sociales, que son gratuitas, en los servicios de Google o de otras empresas también gratuitos, ¿cómo gana la empresa si nosotros no pagamos absolutamente nada? Probablemente muchos están diciendo la venta de datos. Ya no es solo la venta de datos. Cada una de estas empresas tiene modelos predictivos. Estudian nuestra personalidad con los datos que tienen y generan modelos predictivos en base a algoritmos. Es decir, tratan de predecir cuáles van a ser nuestras reacciones, cuáles van a ser nuestros cambios conductuales dependiendo de lo que nos muestren o lo que no nos muestren. Pero cuando hablamos de datos, también hablamos de algoritmos. Los algoritmos tratan de predecir lo que nosotros vamos a hacer, lo que nos gusta. Por lo tanto, mientras más me gusta o más videos de un tema en particular vemos, el algoritmo de YouTube nos va a mostrar más videos similares, o nos va a mostrar más fotos similares en Instagram, o cuentas parecidas en Twitter. Y eso genera que se produzca una cámara de eco. Una cámara de eco es empezar a ver muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Que no es malo, pero cuando
cuando veo tantas cosas con las que estoy de acuerdo y prácticamente ninguna con las que no estoy de acuerdo, de una u otra forma, la oposición a mis ideas quedan silenciadas. Estamos ante el inicio de la radicalización de mi pensamiento, de creer que yo soy el que tengo la razón porque estoy viendo que muchos otros piensan como yo. Y es ahí, amiguitos, donde nace la cultura de la cancelación. Y si hay algo que puede dañar profundamente la democracia es la cancelación. Cuando la democracia debiese ser el debate, la cancelación elimina el debate y por lo tanto elimina la democracia. Con fake news, cámara de eco, cancelación, resultados como el Brexit y la elección de Trump no llaman la atención. Son la consecuencia lógica de todo esto. Por lo tanto, como decía Jaron Lanier, uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en cuanto a manejo de información y datos de usuarios, lo que las redes sociales y las empresas de tecnología realmente venden a los anunciantes es un cambio gradual, leve e imperceptible en la conducta y en la percepción de los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que con las fake news, y no con una fake news, sino que con un bombardeo de fake news, pueden cambiar nuestra percepción sobre algún tema en particular y nuestra conducta. Por ejemplo, como vamos a marcar en la siguiente elección. Esto que suena muy conspiranoico, ya pasó. Pasó en las elecciones de Gran Bretaña, en que ganó el Brexit. Pasó en Estados Unidos, en que un payaso se convirtió en presidente. Y todo gracias a las fake news que aparecieron principalmente en Facebook. Miles de fake news contando distintas historias. Historias que atemorizaban, historias que te enojaban. El Pizzagate de Hillary Clinton, esa falsa conspiración de pedófilos dentro del Partido Demócrata, que se mezcla con una historia real, que es lo que pasó con Jeffrey Epstein. Entonces, la realidad y la ficción comienzan a ser más difusas y las fake news comienzan a ganar poder de generar esos cambios, percepción y conducta. Pero hay otros clientes también dentro de este mundo, esas páginas claramente falsas, pero que para quienes no están acostumbrados a internet o las redes sociales parecen reales, en que en un titular un famoso dice cómo logró hacerse millonario con criptomonedas. En Chile ya se han detectado distintas fake news relacionadas a eso con Farcas, Luxic, Vidal, Zamorano, Don Francisco y un largo etcétera. Pero también están los medios ideologizados, medios que formalmente han decidido tomar partido por una ideología o por un gobierno. Yo sé que todos tenemos muchos cuestionamientos ante los medios estadounidenses. Y es así como cuando surge un medio que se va en contra de todo lo que dicen los medios estadounidenses, le ponemos atención. Es el caso de RT, ese canal que cuenta lo que otros no cuentan, y con una lógica muy similar al resto de los noticiarios que nosotros ya conocemos. Sin embargo, cabe preguntarse quién está detrás de RT. ¿Saben lo que significa RT o no? Russia Today. RT es un canal ruso muy ligado al presidente Vladimir Putin. Y por más que cuestionemos al tío Sam, ¿cómo no vamos a cuestionar a Rusia? Donde no existe libertad periodística, donde los homosexuales son perseguidos y los opositores de Putin arrestados. Pero no, RT nos dice lo que otros no nos dicen, por lo tanto debe ser cierto. Mientras RT informaba que los movimientos de tropas cerca de Ucrania eran un ejercicio, un amigo turco que vive en Estambul, Kerim Bozkurt, me mandaba estas fotos del Bósforo, la flota rusa en pleno, cruzándolo, preparándose para la guerra. Y puede que la guerra no llegue nunca, pero aparentemente hay una desescalada, es decir, algunas tropas rusas están retrocediendo. Pero puede ser porque sus objetivos se cumplieron sin disparar una bala, y eso no significa que no hayan estado dispuestos a ir a la guerra. Pero no todo está perdido. El Instituto Internacional de Bibliotecólogos generó una lista de cómo podemos identificar las fake news. Y como comunicadores y ciudadanos tenemos el deber de informarnos, pero de informarnos correctamente. Por lo tanto, cuando estemos ante una noticia que nos genere cierta duda, tenemos que ver estos puntos para asegurarnos que no se trata de otra noticia falsa. Tenemos que ver quién es el autor, tiene otros artículos publicados, es una persona de renombre, es un periodista, o el artículo no tiene autoría. ¿Cómo es el contenido? No solo del artículo, sino que de la página completa. ¿Está actualizado? ¿Tiene información actual? ¿Cómo es la accesibilidad? ¿Cómo es la navegación en ese sitio? Al igual que la funcionalidad y el diseño. ¿Cuáles son los logos que aparecen? ¿Y cómo es la URL? No nos dejemos engañar.
Y por otro lado, tenemos una tarea. Como comunicadores, somos emisores del mensaje. Tenemos que ser veraces, rigurosos y por sobre todo éticos. Y como receptores, tenemos que ser escépticos, curiosos y tenemos que tener paciencia para profundizar en los temas. Es decir, hay que olvidarse del es mucho texto. Si es mucho texto, léetelo. Finalmente, para que puedan profundizar un poco más en esto, les dejo 3 recomendaciones. En Netflix pueden encontrar 2 documentales muy interesantes que les van a servir para entender un poco mejor cómo funciona esto de la manipulación, de los datos, etc. Uno de los documentales es Nada es privado o The Great Hack, que habla del Brexit, que habla de Trump y de lo que hizo Cambridge Analytica. Y el otro documental es A Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, en que se menciona principalmente el uso de los datos y el objetivo que tienen cada una de estas empresas de información y de tecnología. Y la tercera recomendación viene del mundo de la ficción, un cómic, El Departamento de la Verdad. El Departamento de la Verdad es un cómic muy interesante escrito por James Tynion, que nos relata la historia de un departamento de investigaciones dentro del gobierno estadounidense que busca mantener la coherencia de la verdad oficial. Y eso es porque si muchas personas creen una mentira, la convierten en realidad, que en la práctica es cierto. Y eso es tremendamente preocupante. Más que en la era de la información, parece que estuviésemos en la era de la desinformación. Es por eso que hablar de estos temas es sumamente importante. Reitero, tanto para comunicadores como para ciudadanos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar y nos vemos cuando la publiseñal se vuelva a encender. Chau, chau.